Recording in progress. Ahorita vamos a poner los audífonos. Buenas tardes. Hoy, 6 de septiembre del año 2022, vamos a culminar el desarrollo y la explicación de la temática correspondiente al contenido programático de la formación del consentimiento en su manifestación de la oferta y la aceptación. Vamos a terminar, pero siempre es aconsejable y didáctico que desarrollemos un breve resumen de lo que trabajamos en la sesión anterior, dado que guarda una estrecha vinculación y relación con lo que estamos explicando el día de hoy. Para el efecto, Brandon nos va a hacer una síntesis de lo que trabajamos en la sesión anterior y se puede auxiliar de su mapa conceptual y sus resúmenes realizados. Así que, Brandon, bienvenido. Buenas tardes, licenciado. En la clase pasada hablamos de la formación del consentimiento contractual, que se basa en el concurso de la oferta y la aceptación. Mirábamos en la clase que la formación del contrato es bien la expresión del consentimiento de una de las partes y con la intención de celebrar un contrato con otra. Mirábamos también las fases del contrato, que era la fase de preparación, la fase de generación, la fase de perfección y la consumación. Mirábamos que la fase de generación es donde se dan los tratos preliminares, de donde las partes manifiestan qué quieren hacer antes de la perfección del contrato. Son como los tratos iniciales que se dan previo a la perfección del contrato. Mirábamos esta fase de perfección, es donde ya se da un momento, o el momento en que se concluye con este proceso formativo que se había dado con la generación y los efectos jurídicos que esta tiene. Y mirábamos también la fase de consumación, que ya es como el cumplimiento del fin que se hizo el contrato, con el que se hizo el contrato. Entonces también mirábamos estas fases, las vimos también la responsabilidad contractual, que es un tema bien interesante porque el Código Civil establece, o bueno, la doctrina establece que estos tratos preliminares siempre van a tener como que una formación o una base jurídica, de que cuando una persona o las partes entablan tratos preliminares, donde una de ellas, que es el oferente, ofertante, no me recuerdo, va a tener la responsabilidad, y si este se niega o una de las partes se niega o por determinada circunstancia ya no se celebra el contrato, entonces viene esta responsabilidad contractual, que es que no se va a basar básicamente en como que en los hechos que impidieron para que se formalizara el contrato. Entonces va a caer sobre eso, esa responsabilidad. Por ejemplo, todos los gastos que se pudieron haber generado por ir a hacer el contrato, u otras circunstancias que haya generado esta incapacidad para terminar con la formación del contrato. Y eso es lo que me recuerda. Perfecto, muy bien. Sigamos en ese tema, Brandon. ¿Cuál es la importancia
de determinar o establecer el momento en que se perfecciona un contrato? Cuando se da la aceptación de la oferta contractual. De acuerdo, La eso es, aceptación. así es, perfecto, pero mi pregunta es, ¿cuál es la importancia? Lo que señalaste es la definición, Ujú. pero ¿cuál es la importancia? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de haberse perfeccionado el contrato? Las consecuencias jurídicas de perfección del contrato ¿O es cuál es la importancia? ¿Para que qué las partes estamos se van a, estudiantes? que las Sí, partes se van a sujetar a una obligación, por van a tener supuesto, derechos y obligaciones recíprocos. así es, que estamos creando un contrato, que están haciendo a la vida jurídica un contrato mediante la perfección y por lo tanto ya hay un conjunto de derechos y obligaciones de un cumplimiento obligatorio. Es decir, ya sabemos cuál es el marco normativo que le vamos a aplicar, ya sabemos en qué momento se perfeccionó, estamos hablando del tiempo y el lugar. Todo esto por los asuntos que en caso de que hubiera incumplimiento de un contrato, ya tenemos preestablecido cuál va a ser el juez competente por razón del lugar, por razón de territorio, delimitar la competencia. Eso es importante, la perfección. Lo vimos en contrato entre presentes, que es muy fácil determinar cuándo se da la aceptación de la oferta, pero hoy vamos a explicar un tema complejo, que es la perfección en un contrato entre personas ausentes. Quiere decir, entre personas que están ubicadas geográficamente en un lugar distinto. Por ejemplo, tu persona va a realizar un contrato electrónico y el servidor o la casa matriz se encuentra en Praga. Entonces, vamos a estudiar. Ahí ya no es tan fácil determinar en qué momento se perfeccionó, porque las partes contratantes están ubicados geográficamente en lugares diferentes. Es lo que la doctrina le llama un contrato a distancia. Lo que explicamos es entre presentes, pero en esta modalidad vamos a estudiar cuál es la postura que adopta nuestro Código Civil en establecer en qué momento se perfeccionó. Las dudas que vas a tener en este momento es, ¿será que fue cuando yo pagué? ¿Será que cuando recibió la información la entidad vendedora? ¿Cuando tuvo conocimiento? Esos son los temas que vamos a despejar, que no son de una fácil solución. Porque si nos quedamos en los contratos del siglo pasado, solo vamos a estudiar los contratos presentes, pero no, nosotros tenemos que estar estudiando y formándonos acorde a la vanguardia de un comercio moderno, de un comercio electrónico, de un mundo globalizado. Que el programa no lo pretenda, esa es una situación diferente. Nosotros como futuros juristas estamos obligados a formarnos de acuerdo a esas nuevas coordenadas, de esas nuevas tendencias de una moderna contratación. Para terminar, Brandon, les quiero informar que mañana estoy publicando resultados, ya terminé de calificar y Brandon lo invité a participar para felicitarlo por su punteo. Su punteo es el más alto de todos, como se ha venido dando la constancia desde el semestre anterior, y el punteo que obtuvo fue mayor que los exámenes parciales anteriores, que es un punteo de 30 puntos. Ese es el resultado a tu estudio, a tu esfuerzo, a tu responsabilidad y a razonar, argumentar y pensar, y no queda labor de copiar y pegar. Así Muchas que es un gracias. estímulo, Brandon, y tenemos que seguir en la misma línea. Tienes que ser exigente consigo mismo, y si pudiste sacar 30 puntos en este primer parcial, ¿por qué no para el segundo 30? El listón está alto, pero tenés capacidad de sobreponerse a desafíos altos. Muchas Ya gracias. está demostrado, así Gracias. que para un profesor es bien satisfactorio, muy motivante calificar pruebas como la tuya. ¿Verdad? Que cuando solo al ver el nombre dice uno, ah, qué agradable va a ser esta calificación, porque ya hay sí acepto, hay un prejuicio. Un prejuicio es una idea preconcebida, pero esa idea preconcebida la construiste con tu desempeño a lo largo del semestre anterior. Así que enhorabuena Muchísimas gracias. y felicitaciones. Gracias. Gracias por participar. A usted. Gracias.
Ahora, en general, de las calificaciones también hay otros resultados muy buenos, arriba de 26 puntos. Hay una chica que no fue mi alumna el semestre anterior, pero muy buen resultado. Ahí posteriormente le voy a dar la felicitación y hay diversos punteos sobre esa línea. También en el campo medio hay otros resultados y lamentablemente pues hay resultados que no son lo mejor posible. Algo que me llamó la atención en la publicación que voy a hacer mañana es, hubo 3 documentos, porque ya no puedo llamar evaluaciones, 3 documentos que no escribieron el nombre. Es decir, a pesar que lo dije verbalmente, que lo escribí en las instrucciones de la evaluación, que lo ubiqué en la prueba como un campo obligatorio, ahí ustedes miraban un asterisco en rojo que uno no pueda pasar a la siguiente línea y aún así no colocaron el nombre. Entonces, mañana que publique las notas, van a haber 3 personas que van a decir, me van a escribir hasta ofendidos, diciendo, mire, no me apareció la nota. Por supuesto, entonces, antes de hacer un reclamo, una impugnación, evalúe si escribió su nombre, porque va a ser muy incómodo decirle, mire, yo no sé qué está impugnando, si aquí tengo un documento sin nombre, que no tiene ninguna validez jurídica. Entonces van a haber concretamente 3 personas que no aparecen en ese listado y antes de cualquier impugnación o reclamo que no aparezca, lo primero que tienen que hacer el análisis a su fuero interno es si escribieron el nombre. Una recomendación que di, y ya hasta perdí la cuenta, ¿verdad? Hasta perdí la cuenta, dice el nombre completo. Entonces, cuando voy a tribunales, planteo una demanda sin nombre y sin firma, pues no tiene ninguna validez jurídica. Como notario voy a autorizar un instrumento público, un contrato que no es el nombre de las partes contratantes, no tiene ningún valor. Es un documento apócrifo, sin validez y sin eficacia jurídica, a pesar que la recomendación se dio. Y yo entiendo, pues, creo que antes de esta evaluación, en sus distintas evaluaciones de los semestres anteriores, sí han colocado el nombre como requisito. No creo que haya un profesor que pueda asignar una nota a un documento sin nombre. Muy bien, hecha la aclaración de que no van a aparecer estos 3 personas, no sé si existen porque ignoro quiénes son, voy a publicar la nota en Classroom. ¿Y por qué en Classroom? No hay un registro, una base de datos actualizada. Y ese es un tema que a ustedes les debía de preocupar, porque al no haber una base de datos, el profesor ni siquiera tenemos un listado de los asignados para poder cotejar y ustedes no están reflejadas sus notas en una base de datos. Es decir, si solicitan una certificación de cursos no les va a aparecer y es un tema que por seguridad jurídica se debe solucionar lo antes posible, porque el hecho de que nosotros publiquemos en Classroom con un listado elaborado por nosotros no es la forma más atinada, porque no es un registro de una base de datos. Hecha las aclaraciones, invitando a que miren mañana sus punteos, ya Brandon hizo un buen resumen de lo que trabajamos la clase anterior en cuanto a la perfección del contrato, la oferta, la aceptación, cómo se manifiesta, cuáles son sus consecuencias jurídicas. Hoy vamos a iniciar con esa oferta pública. Desde el epígrafe que yo cito, la oferta pública dice u oferta ad insertam persona. Quiere decir que los destinatarios de esta oferta pública no están determinados. Por lo tanto, una oferta pública está formulada, está dirigido a personas indeterminadas, a un público en general. Y hay muchas formas de realizar esa oferta pública. Se puede realizar por medio de la información tradicional en un centro comercial, se puede realizar por una página web, por redes sociales, 1000 estrategias para poder generar una oferta pública que ya desde el momento que se publican esas condiciones, precio, calidad, cantidad, forma de pago, forma de entrega, ya genera una obligación para el oferente en cuanto a su cumplimiento. Karen Trejo, vamos a dar lectura al artículo que regula la oferta pública. Karen Trejo.
Bueno, si Karen Trejo no está, Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos Muñoz es quienes entran a otros links que abren, pero no está tampoco en clase. Juan Carlos Muñoz Morales. Bueno, y su resultado tampoco es nada halagador del examen parcial. En fin, ¿alguien levantó la mano? Quien levantó la mano puede participar. Doctor, buena tarde. Yo la levanté. Bienvenida. Y felicitaciones, obtuvo un buen resultado. El número preciso aquí no lo tengo en memoria del número, y si le digo un número va a decir, usted me dijo ese número y es un punto más, es un punto menos, entonces no me atrevo, pero sí es una buena nota. La felicito. Muchas gracias, doctor. Creo recordar, voy a hacer una manifestación con derecho a equivocarme por un punto, 25, 26 en ese rango, o 27. Pero sí es un buen resultado y la felicito. Muy bien, muchas gracias. No sé, ¿recuerdan qué fallé tal vez? Es muy difícil porque Leo, imagínense, multiplique 125 exámenes por 15 respuestas, es difícil establecer cuáles fueron las razones. Pero sí lo califiqué como todos, con mucho detenimiento, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Si quiere, leo el artículo. Sí, 1629. Muy bien. Artículo 1629. Oferta al público. La persona que ofrezca al público objetos en determinado precio queda obligada a sostener su ofrecimiento. ¿Qué entendemos por lo que establece ese precepto, Gabriela? Bueno, que la persona que ofrece determinada cosa al público, aparte que tiene que establecer el precio, también queda obligada, ¿verdad?, a cumplirlo. Si, por ejemplo, yo vengo y publico que, el semestre pasado lo vimos con usted, recuerdo yo, por ejemplo, que se perdía, no, esa es la promesa de recompensa. Esa era la promesa, es diferente, es una sí. fuente de las obligaciones. Sí, tiene razón. Por ejemplo, ahorita en la oferta al público. Pero también estudiamos la oferta al público como una fuente de obligaciones, en esa misma parte que usted está señalando. Oferta al público, me recuerdo que usted ponía mucho el ejemplo de los supermercados, ¿verdad?, que ofrecen objetos a determinado precio. Claro, y usted entra a las redes sociales, todo tipo de productos va a advertir, tanto en el ámbito nacional como internacional, ofertas de distinta categoría, precio, condiciones, forma íntegra. Si es fuera del país, cómo se van a cubrir los costos, por ejemplo, el transporte internacional, el courier que usted va a adquirir a nivel nacional para hacer un estudio de costos. Si va a haber un seguro dependiendo del valor del producto, porque todo eso entra en consideración en los costos y en el precio. De tal manera que si hay una oferta, hay una obligación de respetar los términos y las condiciones pactadas. También hay que señalar, Gabriela, que la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, hay un ejemplo, no es el único ejemplo de oferta pública. Estoy citando que es uno de los diversos ejemplos de oferta pública en el artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Primero, pues, tienen que ubicar esa normativa que la van a estudiar en Derecho Mercantil y leer el artículo 25. Sigamos, Gabriela, ¿por medio de qué instrumentos, de qué herramientas, de qué recursos puedo formular yo mi oferta? Pues, bueno, hoy en día hay diferentes medios, ¿verdad? Bien puede ser de manera virtual, por ejemplo, las redes sociales. También puede ser por medio del periódico o carteles en la calle, ¿verdad? Por supuesto. Antes, o ya no, era mucha comunicación epistolar. La epistolar quiere decir por medio de cartas, pero ya es un método que ha caído en desuso.
Igual antes era por telefax, por teléfono. El Código Civil, que es de 1963, responde a esa forma de realizar los negocios, pero hoy por hoy la mayoría de contratos son a través de medios virtuales, y por eso es que en el derecho comparado existe una ley de comercio electrónico, una ley de firma electrónica. Todo esto, ¿con qué objetivo? También David señala, es otro ejemplo, en la guía telefónica, que antes eran unos grandes libros físicos, que era una consulta casi obligatoria, hoy ha caído en desuso. Sí, antes venía, Porque yo me acuerdo que mi antes abuelito venían tenía. enormes esas Ajá. guías del teléfono, la publicidad y en algunos casos ofertas, pero eso ha caído en desuso. Ya ha sido tanto la fuerza de las redes sociales que incluso usted no tiene comunicación con determinadas entidades, pero como consumidora entra a un habeas data, a un registro de datos que tienen las transnacionales y las nacionales con un capital fuerte. Ejemplo, y usted sin dar su consentimiento ya forma parte de eso. ¿Y cuál es la consecuencia? Que usted hasta por mensajitos, por Instagram, etcétera, empieza a recibir ofertas. El día de hoy la gasolina tal y tal tiene un rebaja. Pasa a comprar, si a usted le gusta ir a comprar a la pastelería Z, ahí le aparecen sus ofertitas específicas, pero quien va a dar la causa, es que hay un tema de análisis psicológico que usa el mercado, y estas bases de datos tienen una tendencia de hacer el estudio de datos, y ese estudio de datos me permite a mí definir perfiles, gustos y consumos. Me voy a explicar. Si usted tiene su cuenta Netflix, no es la misma oferta que tengo yo de las películas. Ahí no es oferta contractual porque ya celebré el contrato. Ajá. Ahí me están invitando que observe determinadas películas, pero aclaro, ese no es contrato, no es oferta porque ya la recibí. Estoy explicando un fenómeno de consumo, que son las estadísticas y la interpretación de datos. Entonces, si usted tiene su cuenta, le van a aparecer determinadas películas. Si yo tengo, me van a aparecer determinadas películas. En función de eso, ¿a qué cree usted que atiende eso, Gabriela? Y que el perfil no van a coincidir el mismo segmento suyo y mío. A pesar que es el mismo contrato de Netflix, que es la misma base de datos. Si hablamos una contratación por adhesión, una contratación en masa, ¿cuál cree que es la política de mercado en esa situación? No sé si me expliqué, Gabriela, en el ejemplo. Sí, lo entendí. Bueno, pues sería, o sea, lo que a nosotros nos aparece, por así decirlo, cuando entramos a Netflix, ¿verdad? Es en base al algoritmo de lo que buscamos o lo Correcto. que vemos. Sus gustos, pero el algoritmo que refleja los gustos que usted tiene. Por ejemplo, si usted anteriormente ha tenido una secuencia de películas de giro, de corte romántico, entonces las que le van a aparecer no quiere decir que no pueda consultar otras, pero esos algoritmos no son casualidad, se los formula el sistema a través de esas tendencias. Lo mismo sucede en materia de consumo, por ejemplo, y aquí lo tienen más fácil las entidades. Aquí hay un tema que comenta Marvin. Mire, de las ofertas por medios electrónicos derivan responsabilidad civil precontractual. Por supuesto que puede, pero hay que acreditarla y depende de cada caso. Cada caso tiene que ser estudiado en particular. Sigamos, Gabriela, ahora el ejemplo de los consumos, esos productos por adhesión donde se forma esa tendencia, que usted no requiere la oferta y le está llegando a la empresa. Aquí dice Ana Rebeca, las empresas o marcas realizan investigación. Claro que hacen una investigación atendiendo algoritmos, pero si usted utiliza una tarjeta de crédito, les facilita el trabajo. Les facilita enormemente el trabajo, Gabriela. ¿Por qué? Porque esta entidad va a vender sus datos y lo hace sin el consentimiento del auditor, y vender datos a las distintas empresas le forman un perfil por algoritmos, por gustos, por consumos, por tendencias, por frecuencias, por lugares, etcétera. O sea, ustedes la tienen súper perfilada. Sí, fíjese que con respecto a eso, ¿verdad? Yo me doy cuenta incluso con las tarjetas de débito sucede, ¿verdad? Y en el Banco Industrial está la tarjeta Club BI. Y yo me doy cuenta que a cada rato, o sea, mandan a los correos las ofertas, así como, por ejemplo, que este mes puedes usar con tu tarjeta Club BI en tales establecimientos de comida, o sea, si uno consume mucho comida,
o si consume mucho cremas para la cara o así, también le lanzan establecimientos, ¿verdad? Pero también en las redes sociales me doy cuenta de que, por ejemplo, si yo busco algo en Facebook y como casi que todas las tengo vinculadas, al ratito entro y en Instagram me empiezan a salir anuncios, ¿verdad? Claro. Si usted sigue una línea de deporte en especial, lo mismo le va a suceder. De tal manera que ahí le están formulando en su espacio virtual una oferta al público, que es una oferta indeterminada, aunque esté llegando, hay unas condiciones, etcétera. Y ese es parte de un esquema muy agresivo en materia de publicidad. Y aquí hay un problema ya no de derecho civil, hay un problema desde la óptica del derecho constitucional, que es el derecho fundamental a mi dignidad, a mi privacidad y a mis derechos de la personalidad. Yo no puedo invadir esa privacidad si no tengo una autorización previa del ciudadano o del consumidor. Sin embargo, el mercado es tan fuerte en el tema de globalización y capital que respeta todos esos derechos fundamentales a la intimidad. ¿Y qué sucede? Que empiezan a bombardearla con mucha información que a usted no le puede interesar. Sin embargo, no es en Guatemala esa situación de esa contratación por medios estandarizados con cláusulas generales y abusivas. Esa es parte de la tendencia de una moderna dogmática. Y lo que tiene que hacer el derecho es responder para buscar esos desequilibrios contractuales y la imposición de cláusulas preredactadas que son dañinas y leoninas para el consumidor. Todo esto surge, ¿por qué? Por la oferta pública, por distintos medios, por distintos recursos. Gracias, Gabriela, por su participación. Vamos a la aceptación. A la aceptación. Ya explicamos abundantemente la oferta. La aceptación que indica una declaración de voluntad de naturaleza recepticia. Ya explicamos también que la oferta, una de sus características es que es recepticia. ¿Qué quiere decir lo recepticio? Y lo repito, que llegue a ser parte del fuero interno, ya sea del ofertante, si hablamos de la oferta, o aceptante. ¿Por qué? Recepticia quiere decir que se puede acreditar que yo recibí, y es tan importante el término recepción que lo vamos a estudiar en unos minutos cuando expliquemos la teoría que sigue nuestro Código Civil entre contratos entre ausentes, entre personas ubicadas geográficamente en lugares distintos. De tal manera que esa naturaleza de la aceptación debe ser recepticia. Y la aceptación debe estar precisamente dirigida y concordante con la oferta. Repito, debe estar precisamente dirigida y plenamente concordante con la oferta. Teresita Ortega. Teresita Ortega. Invitada a participar. Astrid Vázquez. Teresita perdió la secuencia. Astrid Vázquez de León. Tampoco se encuentra Astrid Vázquez. Aurea Canec Moro. Aura Canec Moro. Aura María Canec Moro. Bueno, tampoco se encuentra. Cristian Pérez Tubac. Son dos hermanos que los vi trabajando de forma independiente, individual, gracias a la cámara. Y sí recuerdo el resultado de Cristian y de Pérez Tubac con su hermano, que coincidieron en el examen, pero las preguntas son diferentes. Y no es un resultado satisfactorio. Cristian Pérez Tubac. Bueno, tampoco está. Su resultado en el examen fue 12 puntos. Carlos Cocujo Bosch. Miren qué casualidad que los últimos que ingresaron solo ingresaron y no están en clase. Carlos Cocujo Bosch. Bueno, Carlos
estamos discutiendo el tema de la aceptación. Le voy a volver a repetir y a leer para que nos haga la interpretación. En cuanto a la aceptación, dije que debe ser recepticia, debe ser dirigida al oferente y ser concordante con la oferta. ¿Qué significa eso, Carlos? Pues definitivamente la oferta tiene que tener las características definidas para que cuando Sí, de la acuerdo, oferta estamos de acuerdo, pero aquí estamos hablando de la aceptación. Ya dejemos la oferta, ya soltamos, se lo voy a repetir. Correcto. La aceptación es una manifestación de voluntad que debe de ser dirigida al oferente y ser plenamente concordante con la oferta. ¿Qué significa ese presupuesto? Sí, tiene que haber un match entre lo que se está aceptando. Tiene que coincidir con la Así es. oferta, ¿verdad? Para que haya pues un Congruencia. acuerdo de voluntades. Con congruencia sobre el contenido de la oferta. Yo estoy aceptando la oferta. Entonces no me voy a desviar y ser incongruente. ¿Y a quién se la voy a dirigir la aceptación, Carlos? Sí, tendría que estar dirigida hacia el público. No, la aceptación no. Bueno, es que usted está la confundido aceptación. en la oferta. Ya dejemos la oferta. La aceptación no puede ser al público, lo acabo de leer. Bueno, tendría que ser la aceptación, en este caso, Usted fue a X comercio y vio una oferta, le atrajeron las condiciones. Usted va a manifestarse sobre ese contenido, pero ¿a quién le dirige? ¿A quién le manifiesta? ¿A quién le expresa? Sí, definitivamente a quien pues propuso la oferta, al oferente, ahí Martina le está ayudando, al oferente. O sea, no puedo responderle al público, no puede ser indeterminado, porque el contenido es sobre la oferta y la persona, como aceptante que es usted, le va a manifestar a quién, al oferente. Carlos, usted se examinó, no me apareció su prueba. Fíjese que no, licenciado, doctor, fíjese que No ahí tuve aparece la inconveniente. prueba. Sí, tuve inconveniente. Lo siento porque la prueba vale 30 puntos, va. Sí, tuve ahí unos inconvenientes que ese día específicamente, pero... Lo lamento porque usted ya sabe cuánto es la zona mínima, ¿va? Correcto. Y en este curso no hay trabajos adicionales, ni notas, puntos por otras actividades. Es primer parcial, segundo parcial y el final. A mí lo que me preocupa es que la zona es de 31 puntos y el otro examen tiene un valor de 40. ¿Va? O sea, Sí, tiene que jugarse ahí un desempeño no regular, brillante. Que se puede, pero hay que hacer un gran esfuerzo. ¿Va? Sí, definitivamente, doctor. Ya lo evaluó, ya lo consideró. Sí, eso es lo que... Pero Sí. fueron causas externas ahí que... De acuerdo, yo solo le estoy haciendo la reflexión que la zona mínima es 31 y lo explico aquí porque a pesar que digo que no hay trabajos extraordinarios, se formulan peticiones cuando no se llegó a la zona mínima, ¿verdad? Y muchas veces fundamentado en falacias ad misericordia, pues, que no son atendidas porque el reglamento es claro. En mi curso hay 2 evaluaciones, 70 puntos y quien llegue a la zona mínima, pues derecho al examen final, pero no hay trabajos de ninguna naturaleza y lo repito, lo anoto por escrito y a pesar de eso, cuando no se llegó a la zona mínima, hasta ese momento le ponemos atención, pero espero que no sea el caso suyo porque usted tiene oportunidad todavía sobre un examen que no hay trabajos, es una evaluación sobre 40 y debe tener un desempeño no bueno, óptimo, así que toda la carne al asador, Carlos. Perfecto. Gracias por su participación. Gracias. Hay una definición muy sencilla de lo que estamos explicando con Carlos en cuanto a la aceptación. Es aquella declaración o acto del destinatario de una oferta
que manifiesta su conformidad con esta. Por medio de la manifestación, estoy expresando, ¿qué estoy expresando? Estoy expresando mi intención, mi consentimiento de aceptar las condiciones plasmadas en esa oferta. Y evidentemente estoy dirigiendo esa manifestación de voluntad, ese consentimiento, ¿a quién? A quien formuló la oferta. No puede ser ni al público o personas indeterminadas. Tiene que haber congruencia desde dos perspectivas en la aceptación. ¿Quién formuló la oferta? A ella lo voy a manifestar. El contenido de la oferta, sobre eso voy a formular la oferta. No es abstracto, no es en el contenido genérico la aceptación, no, de ninguna manera. Repito la definición de aceptación: aquella declaración o acto del destinatario de una oferta que manifiesta su conformidad con esta. ¿Y cuál es esta? La oferta. Muy claro el tema de la oferta. Y el 1527 establece una excepción bien importante. Claudia Monroy Soyoy. Claudia Monroy, ¿puede conectarse? Si no está Claudia Monroy, de una vez Celi y Hernández. Ah, sí está Claudia Monroy. Conectemos micrófono y cámara. Buenas tardes, doctor. Bienvenida, Claudia. En relación al 1527, una lectura muy despacio, enfatizando las comas, no cambiemos palabras, letras, y posteriormente lo vamos a discutir. Artículo 1527. Se considera inexistente la aceptación si antes de ella o junto con ella llegare a conocimiento del oferente la retractación del aceptante. Muy bien. Interpretémoslo, Claudia. Si usted quiere, lo vuelve a leer despacio antes de explicarnos. Creo que es aconsejable que lo vuelva a leer. Así va ordenando su razonamiento. Artículo 1527. Se considera inexistente la aceptación si antes de ella o junto con ella llegare a conocimiento del oferente la retractación del aceptante. La pregunta que yo le haría es: ¿en qué casos se considera inexistente la aceptación? En el examen podría venir la pregunta: explique y señale en qué caso es inexistente la aceptación formulada. Es decir, la aceptación aquí, Claudia, ya se verificó, ya se consumó. Pero a pesar de que ya se aceptó la oferta, la normativa establece que es inexistente. Pero tienen que cumplirse lo que establece esas premisas. No solo es inexistente así de automático, de fácil, de sencillo. No. Es inexistente. ¿Por qué? Por A y por B. Que la misma norma lo ordena. Vuélvalo a leer, Claudia. Si antes. Son dos líneas nada más. Le voy a repetir la pregunta y se la voy a hacer muy clara y precisa como el examen parcial. ¿Qué debe suceder para que la aceptación se califique como inexistente? Por lo que logro entender de que no se vuelve inexistente la aceptación cuando el oferente como que llega a tener conocimiento que el aceptante quiere retractarse de
de realizar o llevar a cabo el contrato. La aceptación. Repítame despacio, que no le capté su idea. Repitamos. Bueno, se considera inexistente la aceptación cuando llega el oferente tiene conocimiento de que el aceptante quiere retractarse de su declaración de voluntad, ¿Qué significa retractarse? que ya no, como que ya no acepta las condiciones de De la oferta. O si usted quiere utilizar un sinónimo, retractarse, revoca la aceptación. Pero quien está revocando la aceptación es el destinatario de la oferta, no es el ofertante. Estamos claros en eso, ¿verdad? Usted lo explicó bien. Usted no confundió los sujetos. Yo lo que estoy haciendo es subrayar bien que quien se retractó es el aceptante. En otras palabras, ¿quién es aceptante, Claudia? El destinatario de la oferta, quien recibe la oferta. Usted es el consumidor, pues, el deudor. Esos son los sinónimos del aceptante. Entonces, por a veces razones, a tiempo revoca, pero tampoco es cuando él quiera. Dice, si antes de la aceptación o junto con ella. Usted no mencionó otro elemento que es de orden temporal. Es decir, la retractación, Claudia, como aceptante, la puedo expresar cuando yo quiera. No, licenciado. ¿En qué momento debe hacerse? ¿Antes de la aceptación? ¿Sí? O junto con ella. Bueno, si ya después de realizada la aceptación, ya no. Se puede. Porque se imagina la incertidumbre que generaría eso, la falta de seguridad y la falta de certeza. Entonces, en el derecho hay dos principios que los he mencionado y los vuelvo a repetir. Hay formas y hay tiempos. Formas con determinados requisitos para cada caso específico y tiempo el que la ley establece. Y aquí la aceptación se verificó, pero hay una retractación y la retractación se tiene que manifestar por el destinatario o aceptante en el momento de la aceptación junto con ella o, que dice la norma, antes de ella o junto con ella. Antes que ella va a ser muy difícil, pero por lo menos ya lo había aceptado junto con ella, viene una inmediata revocación, pero no es dejar pasar el tiempo ad eternum. Ad eternum quiere decir vitalicio. No, hay un tiempo. Pero si no se cumple con ese tiempo, ¿qué sucede? El contrato se perfeccionó. Y la aceptación se tiene por válida y si aceptó usted la oferta, es válida, no hay retractación por no hecho en la forma y en el tiempo. Claudia, ¿se dio cuenta cómo es que una norma de 2 líneas, toda la discusión, la profundidad, que no es fácil entenderla? Ahora, cuando es para el examen, ¿cuánto tiene que leer uno? Y no basta con leerlo 2, 3 veces. Hay que entender el rol de los sujetos, a quién va dirigido, la forma, etcétera, para llegar al final. Cuando yo pregunto diferencias, es lo más difícil. Porque en el examen, entre paréntesis, cuando yo ponía, se escriba 2 diferencias y las numera. Y entre paréntesis, ¿qué ubiqué, Claudia? Algo que dije verbalmente muchas veces en clase. ¿Qué puse entre paréntesis en el examen? Cuando pedí diferencias. Haga memoria. ¿Usted se examinó? Sí. Ah, entonces sí tiene que recordar. Ay, Adán le está ayudando. ¿O no leyó? ¿Usted no leyó instrucciones? Bien, doctor, sí lo leí. No tengo el listado aquí porque quisiera ver cuánto sacó en el examen. Pero si no leyó eso, escribió usted definiciones, entonces. No, licenciado. Fíjese que lo que hice fue poner de mis definiciones, o sea, lo que yo entendí. Pero la pregunta es clara. Oiga la redacción. Escriba únicamente las diferencias entre hecho y acto jurídico, no definiciones. Y entre paréntesis dice
no escribir definiciones. Y a pesar de eso, ¿qué cree que muchos hicieron? Escribieron la definición de hecho jurídico y la definición de acto jurídico. Y en las tareas que yo asigné en su momento dije diferencias. No es lo mismo definir que diferenciar. Y poner un ejemplo, peor aún, 2 ejemplos de simulación absoluta y ponían a hacer una gran disquisición copiada donde dice, es que los casos prácticos y los repertorios de jurisprudencia. Yo quisiera saber si quien escribió con esa famosa palabra de repertorio de jurisprudencia tiene claridad qué implica, ¿verdad? Y hay 4 que lo hicieron así, que solo lo copiaron. Y desde que yo leí esa palabra, pues ya sé la fuente, ¿verdad? Pero solo copiaron y pegaron. Y esa ni siquiera era la definición, era parte introductoria del tema de la simulación. Abajo está la definición. Y yo estaba pidiendo ejemplos de simulación absoluta. ¿Cuál es la reflexión? Tenemos que aprender a leer, aprender a seguir instrucciones, a ser congruentes con lo que se nos pregunta. Si yo le estoy preguntando, ¿qué color es su sudadero? Yo debo responder rojo. Si yo le respondo, no, la marca es good, pues, ¿hay congruencia con eso? No, doctor. ¿Qué estoy preguntando? El color. No estoy preguntando la marca. O bien otro alumno dice, sí, es que es barato, es que es caro, es que es difícil de adquirir. No estoy preguntando eso. Estoy preguntando el color. Y las preguntas son bien precisas, bien claras, un lenguaje claro. Entonces, cuando respondemos de esa forma, pues ya antemano sabemos qué calificación vamos a obtener. Entonces, espero que usted sí se recuerde que en el examen leyó donde decía no definiciones. Sí, sí me recuerdo, doctor. Bueno, si se recordó y lo tomó en cuenta, le tiene que ir bien. Ok, gracias. Para terminar, vamos a hacer un ejercicio muy importante con una norma para determinar cuál es la teoría que sigue nuestro Código Civil en cuanto a la perfección del contrato entre ausentes. Entonces necesito una voluntaria o un voluntaria para que hagamos el ejercicio, tengamos el diálogo que va a ser ilustrativo para todos. Es los criterios de determinación del momento en que se perfecciona el contrato entre ausentes o contrato a distancia. Bueno, ¿quién va a participar? Hay muchos que nunca han hablado y Martina se le ve una cara de felicidad, ávida de participar y la felicito por esa valentía. Y aquí estamos para generar aprendizaje. No se trata que sepamos todo, pero sí necesitamos esa actitud y esa voluntad. Y así como le ve sonriente a usted, la miro relajada. Quiere decir que está muy bien de salud. En recuperación, pero muy bien y enhorabuena. Vamos a hacer un ejercicio bien importante que está en el texto, por si usted lo quiere ver a partir de la página 386. El título dice, criterios de determinación del momento en que se perfecciona el contrato entre ausentes o contrato a distancia. Ya al inicio de la clase puse ejemplo de contrato entre ausentes o contrato a distancia. Asumamos que Martina tiene aquel buen principio de invertir en textos para ir formando su biblioteca, porque no puede ser una buena jurista si no tiene la inversión de su biblioteca y hace una inversión semestral. Ella planifica aparte su presupuesto para 1 o 2 libros para ir generando esa cultura jurídica y cuando esté en el ejercicio de la profesión le escriban de consulta. Entonces va a contratar con una editorial española porque es un ordenamiento el que influye en nuestro sistema similar y las diferencias son pocas. Sin embargo, busca un buen autor y va a comprar el libro. Ahí le ofertan si quiere un libro físico o si quiere un libro electrónico que es pagado y tiene sus códigos de encriptación. Celebra con la editorial X, ya sea de Madrid o de Barcelona, se sube al carrito, a la opción que le aparece ahí el carrito,
y lo incorpora, después le aparece el pago electrónico por medio de su tarjeta electrónica, se perfecciona el contrato, la oferta ya la tenía en la página web de la editorial, libro, hasta le aparece un resumen, páginas, autor, qué edición corresponde, una información del texto, precio y hasta los gastos de envío si lo va a pedir físico, y si es electrónico, por supuesto, no. Tiene todas las condiciones, le parece un buen precio, etc., y acepta. Paga con su tarjeta, se perfecciona el contrato y va a recibir la información. Más rápida si es electrónica, un poco más tardado si es física, si a ella le gusta tener en papel los libros. Perfecto. Lo que vamos a estudiar aquí en este momento y la solución que nos da nuestro Código Civil que en 1963 no existía esta modalidad de contratación. O sea, vamos a darle una solución a que el código no se la brinda de una forma taxativa, típica, porque no existía en 1963 Internet ni los contratos virtuales, pero el hecho de que en el código no existía esa modalidad no justifica que en el programa de estudios no esté o que yo no tenga la obligación de actualizarlos. Sería interesante que ustedes compararan con otros compañeros que están estudiando ese tipo de contratos, ¿verdad? Pero estamos poniendo el ejemplo del libro y hay una cantidad de bienes de todo tipo, objeto de la contratación electrónica. Puedo comprar un vehículo, puedo comprar un yate, puedo participar en la bolsa de valores, puedo comprar productos químicos, un amplio etcétera. Es más, me atrevo a decir que hoy en el comercio electrónico es más la cantidad de dinero que se mueve que en los contratos tradicionales. Y eso genera ofertas 24 horas al día, 365 días, menos personal, más seguridad jurídica, trabajar con servidores, hasta va desplazando al elemento humano en esos procesos de contratación paulatinamente. Bueno, antes de que nos ayude Martina, voy a subrayar donde se define qué es el contrato a distancia. Ya brindé ejemplos. La directiva del Parlamento Europeo define el contrato a distancia de la siguiente forma. Es un contrato entre un proveedor y un consumidor. En este caso, el proveedor es la editorial del ejemplo que estamos estudiando y Martina es una consumidora, es una lectora. Este contrato es sobre bienes o servicios celebrado en el marco del sistema de ventas o prestación de servicios a distancia. Quiere decir, ubicados en lugares geográficamente distintos. Martina está en nuestro país, Guatemala, y la editorial tiene un espacio virtual, pero tiene su ubicación, su domicilio fiscal, ya sea Barcelona, Madrid, Sevilla, etcétera. En este caso, el proveedor organiza el aspecto virtual para que dicho contrato utilice exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia, en este caso por medios electrónicos, hasta la celebración del contrato, incluido la celebración del propio contrato. Entonces, en esos contratos a distancia hay una técnica de comunicación a distancia. Todo medio que permita la celebración de un contrato entre un consumidor y un proveedor. La característica es que no hay presencia física simultánea del proveedor y consumidor. Martina no está contratando contra el representante legal de la sociedad hispalense, por ejemplo. Está contratando con un servidor y con una página virtual, pero no por eso deja de ser eficaz la oferta y la aceptación que va a formular. ¿Y qué más que con el pago para una aceptación explícita que está formulando Martina? Pero aquí vamos a entrar a ver en qué momento se perfeccionó, porque puede ser que si le mandaran el libro a Martina, quien preparó el paquete, se equivocó de título y le mandaron otro libro. Entonces hay un incumplimiento contractual. O el libro electrónico que le mandaron era otro. Aquí viene importancia, Martina, ¿cómo voy a hacer valer mis derechos como consumidor? Y aquí cobra importancia en qué momento se perfeccionó, a partir de qué momento surgió el contrato y hay un conjunto de derechos y obligaciones. Hasta hay un contrato por adición establecido. ¿Cómo debe responder el proveedor frente a este consumidor? Entonces, Martina nos va a leer más adelante,
pero es aconsejable que yo explique esas teorías que rigen en cuanto a la perfección del contrato entre distantes. Voy a explicar rápidamente las teorías y cuando hagamos el ejercicio con Martina viene lo más difícil. Vamos a decir, y es lo que más nos interesa, ¿cuál de las teorías que voy a explicar adopta nuestro código? Es lo que más nos va a interesar, no para el examen, para la vida profesional, porque es nuestro ordenamiento el que estamos estudiando, con efecto comparativo, por supuesto, para ensanchar un horizonte referencial, pero es obligatorio conocer lo que establece nuestro código. Rápidamente, antes de que intervenga Martina. La primera teoría de la emisión o la declaración. ¿En qué consiste esta corriente? La corriente que explica la perfección de los contratos a distancia en función de la emisión o la declaración concreta, que el contrato se perfeccionó desde el momento que yo formulé la aceptación de esa oferta. Es decir, cuando existe la conjunción, entonces la emisión o la declaración de la persona. ¿En qué momento viene Martina y emitió esa voluntad? Es decir, la teoría de la emisión no hace hincapié al carácter recepticio, al carácter de recepción. No, no está hablando de carácter recepticio la teoría de la emisión. Está señalando que va a perfeccionarse cuando el destinatario emita su declaración de voluntad. ¿A quién? A quien debe dársela a conocer, en este caso Martina, a la editorial. Esa es la teoría de la declaración de voluntad. Cambiemos de teoría. La cognición. La teoría del conocimiento o de la información señala que el contrato entre ausentes se perfecciona cuando las partes tienen conocimiento de la aceptación y la oferta. Aquí vamos a una decisión legislativa que establece el conocimiento. Por ejemplo, el Código Civil italiano establece para determinar el momento de conclusión del contrato. Conclusión es celebración del contrato. Acoge la teoría del conocimiento en su artículo 1326. Esa es la teoría del conocimiento. La siguiente teoría, tercera teoría, la expedición o remisión. La teoría de la expedición es el contrato entre ausentes se va a perfeccionar al momento que yo expedí, que yo envié la aceptación de esa oferta. Por supuesto, esta teoría es totalmente insuficiente para poder acreditar el momento de la perfección. Teoría cuarta, la recepción. El ámbito de perfección del contrato aquí se va a ubicar sobre el momento de la aceptación de la oferta. Es decir, la llegada es la condición que hace efectiva la declaración de voluntad. Pero esa palabra llegada al destinatario, ¿cómo la vamos a entender? Como el acogimiento del criterio de la recepción. Llegada igual a recepción. Por lo tanto, nosotros vamos a establecer qué establece el Código Civil después de explicar estas características en el 1523. Para ello, primero vamos a darle una lectura, una aproximación conjunta al 1523, por favor, Martina, y después nos vamos a detener a leer cada uno de esos elementos. ¿Cuál es la duda que tenemos que despejar todos? ¿Cuál es la teoría que adopta nuestro Código Civil? ¿Cuál es la teoría que sigue el Código Civil en cuanto a la perfección del contrato entre ausentes? Ese es el planteamiento del problema. Ya tenemos clara la hipótesis y ahora lo que vamos a hacer es despejarla con un criterio analítico. Por favor, Martina, despacio. Bueno,
Artículo 1523. Cuando la oferta se haga a persona ausente, el contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación de aquella dentro del plazo de la oferta. Si la oferta se hiciere sin fijación de plazo, el autor de ella quedará ligado durante el tiempo suficiente para que la contestación llegue a su conocimiento. Complejo, ¿verdad, Martina? No es fácil encontrar la respuesta. Sí, sí. Le voy a estaba ayudar. leyendo. Aquí no hay una Sí. teoría nada más. No, sí, estaba leyendo el libro en la doctrina, en donde usted explica eso acerca del criterio que sigue nuestro Código Civil, y según su planteamiento sigue la teoría de la recepción en la primera parte. Exacto, muy bien, también, vamos bien. Ahora, perfecto. Dice la primera parte. Miremos hasta dónde llega esa teoría de la recepción. ¿Hasta dónde dice oferta, Martina? Hasta donde dice oferta, sí, porque ahí y señala un la prueba plazo. de lo que usted Ajá. acaba de decir, que es lo correcto, es que el término, cuando dice el proponente recibe, entonces cuando está esa palabra recibe, podemos anotar una referencia al código con una flechita, ya sea con lápiz, como usted quiera, y ese recibe una flechita y señalar que ese recibe es la teoría de la recepción. Ese es aplicable al supuesto en el que se haya fijado plazo de la oferta. Es decir, en el primer párrafo del 1523, donde dice proponente recibe, está adoptando el Código Civil la teoría de la recepción. Sin embargo, vamos a ver lo que va a leer ahorita Martina. No continúa con esa tesis. La parte que va a leer ahorita Martina, a partir de donde dice sí la oferta. Por favor. Si la oferta se hiciere sin fijación de plazo, el autor de ella quedará ligado durante el tiempo suficiente para que la contestación llegue a su conocimiento. Entonces, el primer presupuesto es con plazo fijado, el segundo sin plazo fijado, pero aquí hay una palabra que nos demuestra qué tesis está adoptando. ¿Cuál será, Martina? La teoría de la cognición. Correcto. Exacto. Entonces, donde dice conocimiento, el mismo ejercicio. Subrayamos la palabra conocimiento y le hacemos una referencia, la teoría de la cognición. Muchas gracias por su participación, Martina. Tenga buena tarde. Gracias, doctor. Igualmente. Voy a agregar otros 2 minutos para terminar de reforzar esto. Ese tiempo suficiente que alude el 1523 o un plazo razonable es el que nos puede provocar algunos graves conflictos de interpretación. Por lo tanto, tenemos que mitigar ese rigor de la formulación legal para acercarla a una posición, a una teoría de la recepción que establece en su primera parte el 1523. Así interpretamos que el comportamiento negligente del destinatario de la aceptación impida ese conocimiento. Entonces, no es rígido la postura que adopta el código, pero debemos, tratando bajo esa interpretación del tiempo suficiente, matizar, relativizar la teoría de cognición y ubicar esa interpretación del primer párrafo a la teoría de la recepción. Entonces, vemos que no es una postura químicamente pura del Código Civil en esa razón. Hay algo que es importante, ya establecimos el momento de la perfección del contrato, según el 1523, que es un estudio analítico y de espacio. Vamos a ver Andrea Brand. Aquí viene otro aspecto importante. Andrea Brand, el lugar de la perfección del contrato. Vamos a establecer, ¿no se encuentra Andrea? Bueno, entonces la vamos a invitar a que nos abandone. Alejandro Álvarez. Sí, Milik. Estamos en el lugar de la perfección del contrato, para que se ubique.
Correcto, correcto. Sí, voy bien siguiendo Vamos en tema. el hilo conductor, ¿verdad, Ujú, Alejandro? ujú. Mi pregunta es, que no está en el libro ni está en la ley, pero es de sentido común. ¿Cuál es la importancia, Alejandro, de que nosotros determinemos el lugar de la perfección del contrato? Cuando es Porque, entre presentes, es fácil, Alejandro. ujú, No hay problema. En el contrato, si es por escrito, se dice en la ciudad de Guatemala, etcétera, etcétera, o un departamento entre presentes por escrito. Aquí no hay dificultad, pero cuando es un contrato, como el ejemplo que usted está celebrando, un contrato electrónico ujú. para comprar 2 computadoras, aquí es importante determinar ese lugar de la perfección. Cuando hablamos del lugar, el artículo 2, 28 y 29 de la Ley de Orden Judicial hacen referencia al lugar, y el Código Civil del 1521 al 1599. Las partes son las que van a fijar ese lugar, pero mi pregunta concreta, Alejandro, es ¿por qué es indispensable determinar el lugar donde usted celebró el contrato? Sí, quiero compartirle el tema de que también he tenido experiencia en contratos de mercancía, cuando se habla de tipos de logística. Y es importante por el tema de impuestos, específicamente porque hay en ciertas regulaciones, en ciertos países, impuestos distintos, en donde uno incluye en los contratos el tipo de aranceles que se va a estar pagando, hasta qué punto llega a ser responsable el comprador y el vendedor, de qué punto en adelante va a ser responsable de traslados, impuestos, precio fijado. Entonces, más que nada, yo creo que es por el tema de impuestos, Lick, donde es Esa es una importante. razón importante y válida. Perfecto. Pero hay otra razón. Y tiene razón, Alejandro, porque en la contratación no solo nos va a interesar el aspecto tributario. Y aquí esto que estamos hablando, aclaro, no lo voy a preguntar en el examen, pero es parte de la cultura, el quehacer de nosotros, porque si no después Alejandro van a decir, en el examen habló Alejandro y el catedrático de contratar y venía el examen. No, eso lo vamos a De hablar porque términos de en compraventa, términos de Incoterms, Lick. no, pero es parte de esa Bueno, cultura. No pero conformarnos con lo que tiene lo poquito sí, el programa. Usted es citó algo cierto. muy importante y voy a agregar yo otra relevancia. El tema de Alejandro es determinar, aquí está claro, de Carlos Cujú, nos está aportando Carlos B, la competencia del juez. Esa es otra razón. Porque en el caso de incumplimiento, Alejandro, Exacto. y ahí voy a llegar después a la competencia, pero solo voy a reforzar lo que usted señaló acertadamente. En ese sentido, el tema tributario es fundamental, poder establecer el lugar por el principio de la aplicación del derecho tributario, y eso lo van a establecer en el propio contrato. Otro aspecto práctico de establecer el lugar es los famosos Incoterms que establece nuestro Código de Comercio, totalmente obsoleto de 1970. O sea, 1970 versus, Carlos, 2022, los negocios han cambiado diametralmente. Entonces, los que son compraventas internacionales de mercadería, que Guatemala en el 2018 ratificó ese convenio, ¿qué sucede? Ya soluciona esa problemática, que lo que hay, Carlos, es el riesgo en la transmisión de la mercadería. Si es por avión, si es por barco, si es por tierra, ¿qué va a pasar si se pierde, si se daña? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Vendedor, comprador? ¿A partir de qué momento? ¿Dónde lo va a ubicar? Toda esa transmisión del riesgo lo establece. Y aquí va vinculado a otro elemento mercantil, Alejandro, el contrato de seguro, que va a llevar este tipo de coterms congruentes con la... Es un todo. En la Sí, contratación sí. no vamos a ver solo la compraventa aislada, ahí va un conjunto de elementos. Es decir, todo esto va a establecer cláusulas también, que no van a ser cláusulas de decir, por ejemplo, en Guatemala compramos que generalmente esos contratos no se va a establecer la competencia de las partes por el lugar. Las partes en estos contratos, en la mayoría de casos, como es ejercicio de autonomía de la parte, van a establecer un arbitraje internacional. Entonces, ahora, si no se establece y el lugar se tiene por Guatemala, por supuesto, pero si el contrato donde se celebró fue en otro país, tenemos que sujetarnos a la jurisdicción y a la competencia de ese país. Pero en la práctica mercantil es lo que se llama la lex mercatoria, los usos y las prácticas del comercio internacional, vamos a celebrarlo
por un arbitraje, ya sea un arbitraje, un arbitraje nacional o un arbitraje internacional. Si alguien me diría, es que Guatemala no puede participar en un arbitraje internacional porque es un tema costoso, imposible, le quiero explicar a alguien que eso es una práctica en los contratos que celebra el Estado de Guatemala, por ejemplo, en materia energética. Con Iberdrola, ese es uno de tantos ejemplos, no es el único. Iberdrola se estableció que en caso de incumplimiento se iba a dirimir la arbitraje CIADI, que es con sede en Washington y una sucursal en Nueva York. Y el arbitraje internacional no es un juicio tradicional, es un juicio bajo ciertos parámetros de especialistas donde se juzga con celeridad, con sentido común y por especialistas en la materia. Pero eso es para resolver las controversias en atención a un lugar y cláusulas de arbitraje. También en Guatemala hay cámaras de arbitrajes y hay reglamentos específicos que regulan ese procedimiento, que ya no es aplicar el Código Procesal Civil Mercantil. Es importante el lugar porque ahí se va a establecer esa competencia no solo en caso de incumplimiento, en necesidad que tengamos que acudir a un juez o a un árbitro de interpretar una cláusula, Alejandro, una cláusula que se redactó de una forma ambigua, obscura, confusa o contradictoria. Necesitamos que el árbitro juez fije el sentido, el alcance y las consecuencias jurídicas de esa cláusula. Pero esto estamos hablando de una contratación internacional. Y si a eso le agregamos, Alejandro, que la complejidad de la contratación internacional en la mayoría son contratos atípicos mercantiles, que no están regulados ni en Código Civil ni Código de Comercio, es más importante esa tarea de interpretación del contrato. Por ejemplo, el contrato de llave en mano, que tampoco es objeto de examen. El contrato industrial, usted sabe que esas carreteras, complejos eléctricos, etcétera, implica no solo la construcción, proveer material, calidad, termina la entrega de llave en mano y literal, es metáfora, es entregarlo funcionando y no me va a bastar. Me va a bastar que esa planta eléctrica todavía en mi contrato de llave en mano, que es un contrato de obra, más servicios, más asesoría, más mantenimiento, todavía me quede 3 años dando asesoría a los que la van a administrar. Yo quiero contratar un hospital ya funcionando. Por supuesto, bajo ciertos parámetros, ese es control de eficiencia y es contra la corrupción. También con carreteras, pero hay términos muy precisos. ¿Y a quién se va a contratar? A una transnacional que es experta en eso, que no ha hecho una termoeléctrica, por ejemplo, no ha hecho 100 a lo largo del mundo bajo reglas y compromisos internacionales en materia contra la corrupción, reglas de transparencia. Esa es una contratación frecuente por parte de estados, donde aquí convergen un contrato multitécnico, pero Alejandro tiene la culpa que nos hemos metido a hablar de eso porque tocó un tema sumamente importante. Es que, mire, a veces parecen obras de arte y la gente que no entiende derecho no sabe todo lo que conlleva un contrato simple. Pero sí, para no irnos tan fuera, porque como estábamos hablando de computadoras, vía electrónico, o sea, por eso le digo yo, el tema de impuestos, uno puede tener problemas súper serios y graves. Y ya ve que con el tema de la SAT, Dios me guarde, usted puede ser el hombre más buscado. Entonces, sino que lo diga Messi, Shakira, Neymar, etcétera. El tema, bien interesante el estudio, tema tributario y el rigorismo. Muy estrellas, pero el cumplimiento de normas. Entonces, interesante, y aquí no hay tiempo para discutir cómo se utilizan los paraísos fiscales, ¿verdad? Por ejemplo, Andorra es un lugar específico porque la política de Estado, Andorra es un Estado independiente que es más pequeño que Misco, por ejemplo. No recuerdo si tiene 200,000 habitantes, es un lugar, es un paraíso para esquiar, pero está ubicado geográficamente en medio de Barcelona, España, y de Francia. Pero el atractivo, que es un reinado, es una provincia donde hay reyes, donde es el único país en el mundo donde el rey es un civil electo y un representante de la Iglesia Católica. Y la explicación es histórica. Pero ¿qué sucede ahí? Es una zona turística y ustedes siempre que escuchen Andorra, como las Islas Caimán, etcétera, van a hablar de paraísos fiscales, porque su política fiscal, ¿cuál es? Generar beneficios fiscales de distinta naturaleza. Entonces, muchos negocios de Europa se van a realizar
Andorra, precisamente por lo que vamos a establecer. Pero lo que viene el derecho a fiscalizar aquí es las fronteras con los actos simulatorios y con los actos en fraude de ley. Porque puede un fraude de ley en materia tributaria. Nosotros lo tenemos regulado en el artículo 4 de la ley del organismo judicial. Hasta los youtubers, los líderes de comunicación en Europa están viviendo en Andorra porque le genera un 10% de impuestos a sus actividades, mientras que el resto en Europa pagan más del 40% del tema tributario. Entonces, ese es un tema interesante a analizar, ¿verdad? Y los depósitos bancarios en el mundo típico, Suiza número 1, Andorra y algunos paraísos fiscales donde se constituyen las llamadas offshore o sociedades fuera de plaza. Y lamentablemente en derecho mercantil nunca van a tocar esos temas que estamos explicando el día de hoy. Ya será la formación de cada uno al individual si quiere estar actualizado en esa contratación internacional. Buena participación, Alejandro, que tenga buena tarde. Igualmente, Buenas tardes gracias. a todos. Hasta luego. Feliz tarde, doctor.